Well, we turn this afternoon to the burial of our Lord and Savior Jesus Christ. Pues pasaremos esta tarde ya de la muerte a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. The burial, in many ways, certifies the death of Christ. La sepultura en muchas maneras certifica la muerte de Cristo. Christ indeed died, Cristo en verdad murió and he was buried, y fue sepultado and he remained in the tomb for 3 days. y permaneció en la tumba durante 3 días. So death and burial are typically topics we like to avoid. La muerte y la sepultura usualmente son cosas que intentamos evitar, But death and burial are central to the gospel, pero la muerte y la sepultura son fundamentales en el Evangelio. and even to understanding our new life in Christ. Y aún al entender nuestra nueva vida en Cristo, The resurrection is meaningless without Christ's death and burial. la resurrección no tiene ningún significado sin la muerte y sepultura de Cristo. And many directions to believers in the New Testament Y muchas direcciones para los creyentes en el Nuevo Testamento are tied directly to Christ's death and burial. están atadas directamente a la muerte y sepultura de Jesús. In Christ, En Cristo we have union with Christ tenemos unión con Cristo in all that he did, en todo lo que Él hizo, including his death and burial. incluyendo su muerte y sepultura. And our assurance for what happens when we die Y nuestra certeza de lo que sucederá cuando moramos rest on what Jesus did, rest on the death of Jesus Christ. descansa en la muerte de Cristo Jesús. Because of Jesus' death, A causa de la muerte de Jesús, when we physically die, cuando nosotros muramos físicamente, we simply cross the threshold simplemente atravesamos ese umbral from life in this world de vida en este mundo to the very presence of our Lord. a la presencia misma de nuestro Señor. To be absent from the body Estar ausentes del cuerpo is to be present with the Lord. es estar presentes con el Señor. And we say that with assurance Y decimos eso con certeza, because Christ died for us, porque Cristo murió por nosotros, that we might be with him. para que nosotros podamos estar con Él. And so thinking about death Así que pensando acerca de la muerte and thinking particularly about the death of Christ y pensando en particular acerca de la muerte de Cristo, is important. es importante. With the matter of death settled, Con el asunto, este tema de la muerte establecido, then you can truly live. entonces en verdad podrás vivir. When we idolize life to the exclusion of considering death, Cuando idolatramos a tal grado la vida que nos lleva incluso a excluir la muerte, we limit serving Christ in this life. limitamos el servir a Cristo en esta vida. Jesus declared, "He who loses his life shall find it." Jesús declaró que aquel que pierda o que ponga su propia vida la hallará. And so today we consider the most significant death and burial Así que el día de hoy estaremos estudiando la muerte y sepultura más importante in all human history de toda la historia de la humanidad and the implications that it carries for us as Christians. y las implicaciones que estas llevan en nosotros ahora como cristianos. No other death carries the eternal implications Ninguna otra muerte lleva las implicaciones eternas for every human being that the death and burial of Christ carry. para todo ser humano que la muerte y sepultura de Cristo Jesús lleva. This is why Paul says in 1 Corinthians 15, Y es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 15, in verse 3, en el versículo 3, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures." porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. And so today we're going to consider Jesus' death established
Así que el día de hoy vamos a considerar la muerte de Jesús establecida by the witness of Scripture, por el testimonio de la Escritura and then Jesus' death applied, y luego la muerte de Jesús aplicada. as we think about the significance of Jesus' death Al pensar en la importancia de la muerte de Jesús for those who follow him. para aquellos que le siguen a Él. And so we turn to Jesus' death established, Así que vemos la muerte de Jesús establecida. and as we think about Jesus dying, Y al pensar en Jesús muriendo, being taken down from the cross, siendo bajado de la cruz and being buried, y siendo sepultado, I want us to first think about the prophecies that were fulfilled. quiero que primero pensemos las profecías que fueron cumplidas. There were several important prophecies concerning Christ, Hubieron varias profecías que se cumplieron y que se hablaron acerca de Cristo, that were fulfilled after he died on the cross. que fueron cumplidas después de haber muerto en la cruz. So we'll go through a couple of these briefly, Así que vamos a ver brevemente algunas de ellas that we might rejoice in the faithfulness of God para que nos regocijemos en la fidelidad de Dios, to carry out precisely what he said he would do. de llevar a cabo precisamente aquello que Él dijo que haría. God had prophesied that none of his bones would be broken. Dios había profetizado que ninguno de sus huesos sería roto. In Psalm 34, verse 20, En el Salmo 34, en el versículo 20, we read, "He keeps all his bones, not one of them is broken." leemos que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. And in John chapter 9 and verse 33, Y luego en Juan 19, en el versículo 33, we're told that when the soldiers came to Jesus, se nos dice que cuando los soldados llegaron a Jesús, they saw that he was already dead, que vieron que Él ya estaba muerto and they did not break his legs. y no le quebraron las piernas. They had been sent to ensure that those crucified had died, Habían sido enviados para asegurarse de que aquellos que habían sido crucificados ya habrían muerto. and sometimes to expedite the death, Y a veces para asegurar la muerte, the legs would be broken las piernas serían quebradas so that the person on the cross could no longer breathe. para que la persona que estaba en la cruz ya no pudiera respirar. But when the soldiers came to Jesus Pero cuando los soldados llegaron a Jesús with the intent to break his legs, con esa intención de romperle las piernas, they saw he was dead vieron que ya había muerto and did not break his legs. y no le rompieron las piernas. And so the prophecy was fulfilled. Así que la profecía fue cumplida. Another prophecy that we see fulfilled Otra profecía que vemos cumplida is that Jesus was pierced. es que Jesús fue atravesado. In Zechariah chapter 12 and verse 10, En Zacarías, en el capítulo 2, en el versículo 10, the prophet says, el profeta dice, "When they look on me, on whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn." y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. And again in John's account, Y nuevamente en el relato de Juan, in chapter 19, verse 34, en el capítulo 19, en el versículo 34, we read, "But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once there came out blood and water." leemos que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. None of Jesus' bones were broken, Ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado, and Jesus was pierced for our transgressions. y Jesús fue traspasado por nuestras transgresiones. And the flow of blood and water Y el flujo de sangre y de agua were an evidence of his death. eran evidencia de su muerte. We come to another prophecy. Y llegamos a otra profecía. Jesus was buried with the rich. Jesús fue sepultado con los ricos. The prophet Isaiah says in Isaiah 53, verse 9, El profeta Isaías nos dice en Isaías 53, en el versículo 9,
And they made his grave with the wicked and with a rich man in his death. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. And in Matthew 27, Y luego en Mateo 27, in verses 57 and 60, en el versículo 57 y en el 60, Matthew records, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who was also a disciple of Jesus. Mateo registra, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. And Joseph laid the body in his own new tomb, which had been cut in the rock. Y José lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Jesus was buried with the rich, Jesús fue sepultado con los ricos, exactly as have been prophesied. exactamente como había sido profetizado. Jesus also remained buried for parts of 3 days. Jesús también se mantuvo en la sepultura durante 3 días. Jesus repeatedly made this prediction in his own ministry. Jesús repetidamente hizo esta misma predicción a lo largo de su propio ministerio. Look back at Mark chapter 8, verse 31. Vean allá en Marcos capítulo 8, versículo 31. As Jesus begins to teach his disciples about the cross, Y comenzó el Señor Jesús comenzar a enseñarles acerca de la cruz. he tells them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. Les dijo que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. And then over in chapter 9, verse 31, Y luego en el capítulo 9, en el versículo 31, Jesus teaching his disciples about the cross again. Jesús enseñando a sus discípulos acerca de la cruz una vez más. Jesus says, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him. And when he is killed, after 3 days, he will rise. Jesús les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. And then in chapter 10, verse 34, Y luego en el capítulo 10, en el versículo 34, as again Jesus teaches about the cross, burial, and resurrection, al ver al Señor Jesús nuevamente enseñando acerca de su muerte, sepultura y resurrección, he says, they will mock him and spit on him and flog him and kill him, and after 3 days he will rise. dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará. By Jewish reckoning, Jesus would have been buried before the Sabbath began. Por reconocimiento judío, el Señor Jesús habría sido sepultado antes de que iniciara el Shabbat, el sábado. Remained buried over the Sabbath, Permanecería en el sepulcro durante ese día de reposo and then raised again on the 3rd day, y después resucitaría al 3er día, the first day of the week, el primer día de la semana, Sunday. domingo. Jesus remained buried for parts of 3 days. Jesús se mantuvo en el sepulcro durante pedazos de esos 3 días. And so when we look at these prophecies concerning Jesus' death and burial, Así que cuando vemos estas profecías acerca de la muerte y la sepultura del Señor Jesús, we're reminded that God's word is always true. se nos recuerda que la palabra de Dios siempre es verdad. God's word is always to be trusted. La palabra de Dios siempre debe de ser confiada. The details surrounding Christ's burial Los detalles que hablan acerca de la sepultura del Señor Jesús are remarkable and unusual, son asombrosos e inusuales. and yet they were fulfilled with perfect accuracy. Sin embargo, fueron cumplidos con perfecta precisión. God will fulfill all that he has promised. Dios cumplirá todo aquello que él ha prometido. Just as he fulfilled every promise concerning the crucifixion, Así como cumplió con toda profecía en cuanto a la crucifixión, the death and burial, la muerte y la sepultura and the resurrection of Christ, y la resurrección de Cristo,
In the same way, he will fulfill all that is yet to come. De la misma manera, cumplirá con todo aquello que está aún por venir. With the same precision. Con esa misma precisión, We have much to look forward to tenemos mucho que anticipar. because Christ died according to the scriptures Porque Cristo murió de acuerdo a las Escrituras for our sins. por nuestros pecados. We have the assurance of all eternity with him. Tenemos la certeza entonces de una eternidad asegurada con Él, Just as he has promised. justo como Él lo prometió. So we've seen the prophecies. Así que ya hemos visto las profecías. Let's now consider the providence surrounding the death and burial of Jesus. Consideremos ahora la providencia alrededor de la muerte y la sepultura de Jesús, Leading to Jesus' death on the cross, guiando a la muerte en la cruz de Jesús. there were a number of supernatural events that took place. Sucedieron eventos sobrenaturales. Darkness descended in the middle of the day. La oscuridad descendió en medio del día. There was an earthquake that took place. Hubo un terremoto que sucedió. The curtain was torn in two. El velo fue partido en dos. These grand supernatural events as the Son of God died on the cross. Estos eventos sobrenaturales tan grandes que sucedieron con Jesús muriendo en la cruz. But following the death of Christ and moving toward his burial, Pero seguido a la muerte de Jesús en la cruz y ahora avanzando a la sepultura, there's a notable transition from grand supernatural occurrences hay una transición notoria de eventos grandes sobrenaturales ocurriendo to providential activity. a ahora actividad providencial. God working through his people. Dios obrando por medio de su pueblo. God even working through his enemies Dios obrando aún por medio de sus enemigos to accomplish his purposes. para cumplir con sus propósitos. And so in the providence of God, we see the many different groups Así que en la providencia de Dios vemos estos diferentes grupos carrying out God's purposes llevando a cabo los propósitos de Dios. as Jesus is transitioned from on the cross to the tomb. Al ver la transición de Jesús de la cruz ahora a la tumba. We see providence at work through the religious leaders. Vemos la providencia por medio de los líderes religiosos. Go ahead and turn to John chapter 19, verse 31. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 13. In this passage, we have a little bit more detail about the religious leaders. En este pasaje se nos da un poco más de contexto acerca de los líderes religiosos. It says, since it was the day of preparation, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Which verse? 19, verse 31. En el versículo 31, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. The Jews were demanding to expedite the death Los judíos estaban demandando proceder con este proceso de muerte, so that their Sabbath would not be defiled. apurar la muerte para que entonces su día de reposo no fuera contaminado. So in a legalistic commitment to their tradition, Así que en una forma legalista en contra de su tradición, they wanted to be sure that Jesus was buried before the Sabbath. querían asegurarse de que Jesús fuera sepultado antes del día de reposo. And yet that demand Y aún esa demanda was what was providentially used fue lo que fue usado providencialmente to ensure that Jesus would be buried for parts of 3 days. para asegurar que Jesús fuese sepultado durante porciones de 3 días. God providentially used the demands of the Jews Dios providencialmente utilizó estas demandas de los judíos, who did not believe in Jesus quienes no creían en Jesús, to accomplish
his purposes para cumplir con sus propósitos and to fulfill his prophecies. y para cumplir con sus profecías. But we also see the providence of God in the soldiers. También vemos la providencia de Dios en los soldados. We've already mentioned that they did not break Jesus' legs. Ya hemos mencionado que ellos no rompieron las piernas de Jesús. And we see why here in verse 32 of John 19. Y vemos aquí por qué en el versículo 32 de Juan 19. It says, "So the soldiers came and broke the legs of the first and also of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once came out blood and water." Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. So God used the decisions that the soldiers made Así que Dios usó las decisiones que tomaron esos soldados to fulfill the specificity of his prophecies. para cumplir con la especificidad de sus profecías. They broke the legs of the other two men, Rompieron las piernas de los otros dos hombres, but they did not break the legs of Christ. pero no rompieron las piernas de Cristo Jesús. Instead, they pierced his side. En su lugar, atravesaron su costado. So what appears to man as actions by chance Así que lo que a los hombres pueden parecer acciones por chance o casualidad, were actions taking place under the providential direction of the Lord. son acciones sucediendo bajo el cuidado providencial del Señor. The soldiers were instruments of God's providence. Los soldados fueron instrumentos de la providencia de Dios. And when we come back to Mark's gospel, Y cuando regresamos al Evangelio de Marcos, as Joseph of Arimathea goes to Pilate and requests the body, al ver a José de Arimatea yendo con Pilato para pedir el cuerpo, Pilate expresses surprise to hear that Jesus had already died. Pilato expresa sorpresa al saber de que Jesús ya había muerto. And so to certify that death, Así que para certificar esa muerte, verse 44 says that he summoned the centurion and asked him whether he was already dead. en el versículo 44 vemos que Pilato, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the corpse to Joseph. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. And so the soldiers, by piercing Christ, Así que aquí los soldados, al haber traspasado al Señor Jesús, they certified his death, certificaron su muerte. and their authority, the centurion, Y en su autoridad, el centurión validated that death to Pilate. validó, comprobó esa muerte a Pilato. It was the Roman equivalent of a certified death certificate. Era el equivalente romano de un certificado de muerte. God providentially used the soldiers and the centurion, Dios providencialmente usó a los soldados y al centurión the structure of the Roman authority, y la estructura del gobierno y de la autoridad romana to certify the death of Christ. para certificar la muerte de Cristo. And the Lord also used Pilate. Y el Señor también usó a Pilato. When Joseph comes, he's surprised. Cuando José llega con él se sorprende. And so he asks for the validation of the death of Christ. Así que él pide esta validación de la muerte de Cristo. And he received official Roman testimony Y that Christ died. y recibió un testimonio romano oficial de que Cristo ya había muerto. And as a result, Y como resultado, granted Joseph permission to bury Jesus. le dio permiso a José de que sepultara a Jesús. He granted the corpse to Jesus. Entregó el cuerpo de Jesús a José. God providentially used the Jews, the soldiers, and Pilate Dios providencialmente utilizó a los judíos, a los soldados y a Pilato to fulfill his word and to certify the death of Christ. para cumplir con su palabra y certificar la muerte de Cristo.
The Lord also used Joseph of Arimathea and Nicodemus. Y el Señor Jesús también usó a José de Arimatea y a Nicodemo. In Mark, we only have the record of Nicodemus. En I'm Marcos, sorry, Joseph of Arimathea. en Marcos solamente tenemos el registro de José de Arimatea, But again, in John chapter 19, pero nuevamente en Juan 19 we're told that Nicodemus participated in the burial as well. se nos dice que Nicodemo también participó en la sepultura. In verse 39, we read, En el versículo 39 leemos, Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight. también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. The Lord used these two men El Señor utilizó a estos dos hombres to care for the body of the Lord, para llevar el cuerpo del Señor, to provide a place for him to be buried. para proveer un lugar para que Él fuese sepultado. Both of these men acted boldly and courageously. Ambos de estos hombres actuaron valientemente. We're told in Mark that Joseph was a respected member of the council. Se nos dice en Marcos que José era alguien respetable, un miembro noble del concilio. They were members of the Sanhedrin. Eran miembros del Sanedrín. And although they did not agree to what had taken place Y, in the death of Christ, y aunque ellos no estaban de acuerdo con lo que había sucedido en cuanto a la muerte de Cristo, they still held this position of respect in their society. aún sostenían esa posición de respeto en la sociedad. And so they risked their reputation Así que ellos arriesgaron su reputación to take the body of Christ, de llevar el cuerpo de Cristo, to prepare it for burial, prepararlo para su sepultura and to lay it in Joseph's tomb. y colocarlo en la tumba de José. God used these righteous men, Dios usó a estos hombres justos, these men who believed in the Lord, estos hombres quienes creyeron en el Señor, to providentially carry out his purposes. que providencialmente llevaran a cabo sus propósitos. God uses evil people to accomplish his purposes. Dios usa a personas malvadas para cumplir con su propósito, Whether it's the unbelieving Jews, ya sea los judíos incrédulos, the soldiers, or Pilate, los soldados o Pilato, all of those men were used by God todos esos hombres fueron usados por Dios to carry out his designs. para llevar a cabo sus designios. God restrains evil Dios restringe el mal, and even causes evil men o en este caso permite que hombres malos to act favorably to his people. actúen de forma favorable para con su pueblo. God uses evil people to accomplish his purposes. Dios usa a personas malas para cumplir con su propósito. And God also uses faithful followers of Christ Y Dios también usa a fieles seguidores de Cristo to carry out his purposes. para llevar a cabo su propósito. Joseph exercised courage José ejerció valentía because he was focused on the right thing. porque estaba enfocado en lo correcto. He was looking for the kingdom of God. Estaba buscando el reino de Dios. He understood that there was more than just Israel being delivered from Rome. Él entendía que había algo más que simplemente Israel siendo liberado de Roma. He was looking for the ultimate expression of the kingdom of God. Estaba buscando la expresión ultimada del reino de Dios. And he showed that in his commitment to the Lord Jesus Y eso lo mostró en su compromiso con el Señor Jesús and tenderly caring for his body y tiernamente cuidando su cuerpo and laying it in his own tomb. y colocándolo en su propia tumba. When you're looking for the kingdom of God, Cuando tú estás buscando el reino de Dios, you'll do kingdom work. harás trabajo del reino. Seek first the kingdom of God Busca primero el reino de Dios and his righteousness, y su justicia, and all these things will be added unto you. y todas estas cosas os serán añadidas. May we be like a Joseph Que podamos ser como un José and faithfully look for the kingdom
y fielmente buscar el reino and do whatever God sets before us y hacer cualquier cosa que Dios pone delante de nosotros out of a love for God por amor a Dios and a love for Jesus Christ. y por amor a Cristo Jesús. You know, the big doctrine of God's providence ¿Saben la doctrina grande acerca de la providencia de Dios? is a doctrine that motivates God's people Es una doctrina que motiva al pueblo de Dios to live with the purpose for glorifying God. para vivir una vida que busque glorificar a Dios. He will use you as He sees fit. Él te usará como Él considere adecuada. It's our responsibility simply to be faithful and obedient Nuestra responsabilidad es simplemente ser fieles y obedientes to what God says in His Word. a aquello que Dios nos dice en su palabra. And so we've seen the providence of God at work in the death and burial of Christ. Así que hemos visto la providencia de Dios en la muerte y en la sepultura de Cristo. But let's now consider a promise. Pero ahora consideremos una promesa. Jesus' death inaugurated the new covenant. La muerte de Jesús inauguró el nuevo pacto. It is important that Jesus' death is certified Es importante que la muerte de Jesús haya sido certificada, because in the death of Christ, the new covenant begins. porque en la muerte de Cristo inicia el nuevo pacto. Scripture presents God's progressive revelation La Escritura presenta la revelación progresiva de Dios through the covenants, a lo largo de los pactos, culminating in the new covenant. culminando en el nuevo pacto. We're familiar with these covenants. ¿Estamos ya familiarizados con estos pactos? That train. Ese tren. One of the first promises that we have in the Old Testament Una- is in Genesis 3:15. Una de las primeras promesas que tenemos en el Antiguo Testamento es Génesis 3:15. God promised that He would crush the head of the serpent through the seed of the woman. Cristo prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente por medio de la simiente de la mujer. And then we have the Noahic covenant, Y luego tenemos el pacto noágico, as God promised that seed time and harvest would not cease. al prometer que estas cosechas, este riego y cosechar no finalizaría. Then we have the Abrahamic covenant, Y luego tenemos el pacto abrámico, that God would bless the nations through Abraham's seed. que Dios bendeciría a las naciones por medio de la simiente de Abraham. And then we have the Mosaic covenant, Y luego tenemos el pacto mosaico, as God revealed Himself through His law to His people. al Dios revelarse a sí mismo por medio de la ley a su pueblo. And then we have the Davidic covenant, Y luego tenemos el pacto davídico, as God promised David that there would be a descendant who would reign forever. al Cristo prometerle a David que habría un descendiente que estaría en su trono por siempre, Whose kingdom would never end. cuyo reino nunca acabaría. And when we come to Jeremiah 31, Y luego cuando llegamos a Jeremías 31, we have the promise of the new covenant. tenemos la promesa del nuevo pacto. The new covenant that Jesus said El nuevo pacto que Jesús dijo He sealed with His blood. que está sellado con su muerte. And so it's through the death of Christ Así que es por medio de la muerte de Cristo that the promised new covenant que el nuevo pacto prometido is inaugurated. es inaugurado. And the New Testament in our Bibles Y en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias, is that revelation of the new covenant. es esa revelación de ese nuevo pacto. And it's rooted in the death, burial, and resurrection of Christ. Y está arraigado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Look over at Hebrews chapter 9 Vean conmigo allá en Hebreos capítulo 9, and verse 15. en el versículo 15, And I'll read through verse 17. y leeré hasta el versículo 17. And this is just a statement of Christ being the mediator of this new covenant. Y esta es una declaración acerca de Cristo ser este mediador del nuevo pacto. Therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Since a death has occurred,
that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. For where a will is involved, the death of the one who made it must be established. For a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is alive. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. The details surrounding the burial of Jesus Los detalles que rodean a la sepultura del Señor Jesús certify the death of Christ, certifican la muerte de Cristo. and Christ's death established the new covenant. Y la muerte de Cristo establece el nuevo pacto. And we are here today Y estamos aquí el día de hoy as inheritors of what God accomplished through Christ como herederos de aquello que Dios cumplió por medio de Cristo, in establishing and in enacting the new covenant. al establecer y poner en marcha el nuevo pacto. And so we've seen Jesus' death established Así que vemos la muerte del Señor Jesús establecida, as prophecies are fulfilled al ver profecías cumplidas through the providential work of God por medio de la providencia de Dios and in fulfillment of his promise of the new covenant. y en cumplimiento de su promesa de un nuevo pacto. And now, secondly, we look at Jesus' death applied. Y ahora, en segundo lugar, vemos la aplicación de la muerte de Jesús. The most important thing about life is whether you have established it on Jesus' death. Lo más importante de tu vida es si ya has establecido esta vida sobre la muerte del Señor Jesús. We could put it in this way. Lo podemos poner de esta manera. You need Jesus' death before you die. Tú necesitas la muerte de Jesús antes de morir. Jesus' death is the basis for your redemption and forgiveness. La muerte de Jesús es el fundamento que necesitas para tu perdón y tu salvación. To die apart from Christ's death is to die in your sin. Morir separado de la muerte de Cristo significa morir en tu pecado. Christ's death is the basis for the forgiveness of your sin. La muerte de Jesús es la base, el fundamento para el perdón de tus pecados. And so we need Jesus' death before we die Así que necesitamos la muerte de Jesús antes de morir, to believe that Jesus' death is indeed the satisfaction for the debt of our sin. creer que la muerte de Jesús es la satisfacción por la culpa de nuestro pecado. And when we believe in Christ, Y cuando creemos en Cristo, that he died for our sins, que Él murió por nuestros pecados, we face death with courage, enfrentamos la muerte con valentía, that we're united with Christ, de que estamos unidos con Cristo, that we're united in his death, que estamos unidos en su muerte, that the debt is satisfied, que la muerte ya ha sido satisfecha and in Christ will be accepted before God. y en Cristo seremos aceptados delante de Dios. You need Jesus' death before you die. Necesitas la muerte de Jesús antes de morir. And you need Jesus' death in order to live. Y necesitas la muerte de Jesús para poder vivir. In Romans chapter 6 and verses 5 through 14, En Romanos 6, capítulo 5 al... ¿qué? 5 through 14. Romanos capítulo 6 del versículo 5 al 14, Paul lays out this principle for us. Pablo establece este principio para nosotros. And I'm not going to read the whole passage this afternoon Y no voy a leer todo el pasaje en esta tarde, or attempt to exposit it. ni intentar exponerlo. We would need a whole nother conference. Necesitaríamos toda otra conferencia. But I just want to point out the principle Pero quiero señalar el principio that Paul tells us que Pablo nos dice that since we've been united with him in a death like his, que ya que hemos sido unidos con Él en una muerte como la que Él tuvo,
we will certainly be united with him in a resurrection like his. ciertamente estaremos también unidos a Él en una resurrección como la que Él tuvo. He goes on to state in verse 7 Y continúa diciendo ahí en el versículo 7, that the one who has died has been set free from sin. porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. And he's making the argument that in Christ Y está haciendo el argumento que si en Cristo and in our union with Christ, y en nuestra unión con Cristo, our union with death, our union with Christ's death, nuestra unión con la muerte de Cristo, sin no longer has power over us. el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. In verse 11 he says, Y así en el versículo 11 dice, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Our union with Christ La unión que tenemos con Cristo defeats the power of sin over us derrota el poder del pecado sobre nosotros because of Christ's death. a causa de la muerte de Jesús. It doesn't mean that we don't sin, No significa que ya no pequemos, that we don't struggle with sin, que ya no batallemos con el pecado, but it does mean that in Christ pero sí significa que ahora en Cristo we have the ability to overcome sin. tenemos la habilidad de vencer el pecado. The power of sin has been defeated in the death of Christ. El poder del pecado ha sido derrotado en la muerte de Cristo. And so Christ's death is the basis for you to overcome sin. Así que la muerte de Jesús es el fundamento para que tú puedas vencer al pecado. In Christ you died to the world, En Cristo ya has muerto al mundo and in Christ you've been made alive to eternal things. y en Cristo ya has sido hecho vivo para cosas eternas. You need Jesus' death in order to live. Tú necesitas la muerte de Jesús para poder vivir. Your entire identity as a follower of Christ Tu identidad completa como seguidor de Cristo is to be united with Christ. es estar unido con Cristo. As Paul says, Como Pablo dice, I am crucified with Christ. yo soy crucificado juntamente con Cristo. Therefore I no longer live, Y ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas Cristo vive en mí. And the life I live in the body, Y la vida que vivo ahora en el cuerpo, en la carne, I live by faith in the Son of God, la vivo por fe en el Hijo de Dios, who loved me and gave himself for me. quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. And so for those who are united with Christ, Así que para nosotros que estamos unidos con Cristo, we can say with joy, podemos decir con gozo, I've already died. ya he muerto, I've died in Christ, ya he muerto en Cristo and I'm living for the day that I will die y estoy viviendo para el día en que moriré and be absent from this body y estaré ausente de este cuerpo and present with my Lord. y presente con mi Señor. Let's pray. Oremos. Lord God, we are overwhelmed with the work that Christ has accomplished. Señor Dios, estamos sorprendidos con la obra que Cristo ha logrado. We're overwhelmed with the greatness of your word. Estamos atónitos con la grandeza de tu palabra. As you told us with detail what would happen Al tú decirnos con detalle aquello que sucedería, centuries before it happened, siglos antes de que sucediera, and you fulfilled it with precision y lo cumpliste con precisión, as you set Christ forth to be the sacrifice for our sin. al tú enviar a Cristo como el sacrificio por nuestro pecado. Thank you, Lord, for the great salvation that we have in our Savior Jesus. Gracias, Señor, por la tan grande salvación que tenemos en nuestro Salvador Jesús. Continue to change us, Continúa cambiándonos to develop the character of Christ in us, para desarrollar el carácter de Jesús en nosotros, to strengthen us as we serve you,
para fortalecernos al servirte a ti in preparation for your return. en preparación para tu regreso. Lord, I pray that your blessing on the pastors that are here, Señor, oro por tu bendición en los pastores que están aquí, particularly those that will have to leave this afternoon. en particular sobre aquellos que tendrán que salir en esta tarde. We pray that you would strengthen all of these men Oramos que tú fortalezcas a todos estos hermanos as they return to the ministries where you've called them, al regresar a los ministerios en donde tú les has llamado, that you would continue to make them effective que continúes haciéndoles efectivos as they preach the gospel al predicar el Evangelio and as they shepherd your people. y al pastorear a tu pueblo. Thank you, Lord, for their faithfulness. Gracias, Señor, por su fidelidad. Thank you for the work of your grace in them. Gracias por el trabajo de tu gracia en ellos. And may they be strengthened in you Y que ellos sean fortalecidos en ti as they return to their labors. al regresar a su trabajo. We thank you, Lord, for the time that we've had together. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos has dado juntos And we pray your blessing on the rest of this day. y oramos de tu bendición para el resto del día. In Christ's name, amen. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.